La nueva vida en Cristo 15 es el número de hoy, porque 15 son los mensajes que nos vienen tomando esta sección de la carta a los Efesios, que tiene que ver con el andar cristiano en el mundo. Cómo es que los hijos de Dios nos debemos relacionar con el mundo, cómo es que los hijos de Dios o los hijos de luz, como también lo dice Pablo, debemos entender cómo Dios ve al mundo y nosotros tenemos que ponernos los lentes de Dios, los lentes de las Escrituras y a través del filtro de la palabra de Dios entender qué es lo que ocurre allá afuera para que nosotros podamos ser luz a aquellos que están sin Cristo, aquellos que están en tinieblas. Entonces son muchas las cosas que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando en esta serie de mensajes. Y algo que sobresale en esta sección que, repito, tiene que ver con el andar cristiano en el mundo, es de que los hijos de Dios son diferentes a aquellos que no lo son. Es por eso que al principio del capítulo 4, en el verso 1, la exhortación de Pablo comenzaba diciéndonos que debemos ser imitadores de Dios, andando en amor. También nos decía que debemos ser imitadores de Dios, viviendo en santidad, apartándonos de toda forma de pecado y por causa de esta diferencia que existe en el mundo que está allá afuera y en la vida de la iglesia del Señor Jesús, esta diferencia que existe entre quienes son del Señor y quienes no, es esa la razón por la cual hemos venido viendo también que Pablo usa esta figura de la luz y las tinieblas. Esta figura que es tan antagónica entre sí, que hay este contraste tan grande entre un objeto y el otro, entre lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Y es por causa de este gran contraste que existe entre un tipo de vida y otro, es de que también se nos ha venido exhortando a que debemos vivir como sabios y no como necios. Y si recuerdan, de esto se trató el mensaje que vimos el domingo pasado. Vivir como sabios y no como necios. También veíamos la importancia de que debemos aprovechar bien el tiempo. Y otra de las cosas que veíamos es de que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hasta ahí llegamos el domingo pasado. Y ahora, conectado con todo esto, se nos dice que no debemos embriagarnos con vino, sino que más bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y este va a ser el pasaje que vamos a estar leyendo hoy, el versículo que vamos a estar analizando hoy, que en realidad vamos a estar analizando la mitad de este versículo. La otra mitad la vamos a analizar el domingo que viene. Entonces, la primera parte de la exhortación nos llama a vivir con sobriedad. Por eso es de que el verso 18 del capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y termina diciendo: antes bien sed llenos del Espíritu. Pero como digo, hoy solamente vamos a ver la primera parte de este pasaje, en donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, el llamado ahora de Pablo es a vivir con sobriedad. La palabra sobriedad tiene distintas aplicaciones, pero acá se está refiriendo específicamente a que Dios prohíbe que los hijos de Dios consuman todo tipo de sustancias que puedan llegar a entorpecer el entendimiento, a nublar la mente, a sacarnos de un estado de equilibrio mental, emocional e incluso espiritual. Y este es un tema muy serio. Ahora, vamos a ver de que Dios condena la borrachera. Y la condena en dos aspectos, que son los dos puntos de nuestro mensaje de hoy. Dios condena la borrachera en un sentido moral, pero Dios también condena la borrachera
en un sentido religioso. Y de eso nos vamos a estar ocupando hoy. Ahora bien, la pregunta es, ¿prohíbe Dios, prohíbe la palabra de Dios que nosotros podamos beber vino? Y la respuesta es no. La Biblia no prohíbe que podamos tomar vino. Lo que sí condena la palabra de Dios es el exceso en el consumo de ya sea el vino o de cualquier otra bebida alcohólica. Dios condena el exceso, Dios condena la embriaguez, Dios condena y prohíbe la borrachera. Ahora, personas que están involucradas en este tipo de práctica, que tienen la costumbre de beber de más, en realidad, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque es una manera artificial, realmente es por esto, porque no existe otra explicación. Es una manera artificial en donde ellos buscan tener algo de felicidad, de poder pasar un buen momento, pero esto realmente lo pueden llegar a hacer, pero es eso, es solamente un momento. Porque después de que se pasa el efecto del alcohol o de cualquier otra sustancia que lleva a las personas a estas experiencias de cierto éxtasis y demás, una vez que se han pasado los efectos, después, ¿qué es lo que viene? Lo que conocemos como la resaca o el bajón, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí las personas se vuelven a encontrar con la misma realidad que tenían antes de haberse embriagado. Y ese momento de felicidad que les duró tan poco tiempo, cuando vuelven en sí, se vuelven a encontrar una vez más con la realidad de sus vidas y los problemas siguen estando allí, los problemas no se han ido, pudieron eludirlos por algún momento, pero estos no se han ido. Es más, por causa de este pecado en el que están incurriendo, sus problemas se van a hacer cada vez más y más grandes. Una persona que acostumbra a vivir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia es una persona que va perdiendo con el tiempo cualquier tipo de sensibilidad espiritual. Y poco a poco esas mentes se van endureciendo, esas mentes se van entorpeciendo. Creo que lo podemos ver, quizás conozcan personas así, pero hay muchos famosos que han entrado en este camino de las adicciones, ya sea del alcohol, ya sea de drogas, y pasa el tiempo, viste que al final del tiempo que pasa casi ni pueden hablar, casi ni pueden expresarse, ya no coordinan, porque esto es lo que producen estas sustancias, que son tan, pero tan destructivas para la vida de la persona, para el cuerpo, y no nos olvidemos nunca de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay por ahí otra frase hecha de personas que hacen lo que quieren con su cuerpo, y ¿qué es lo que dicen? Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi derecho. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo fue que adquiriste tu cuerpo? ¿Cuándo fue que compraste tu cuerpo? ¿Cómo fue que te formaste vos a vos mismo en el vientre de tu madre? Entonces, ¿sabes qué? Tu cuerpo ni siquiera es tuyo. Tu cuerpo es de Dios, tu cuerpo es del Señor. Y si somos del Señor, tanto más, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No os olvidéis que fuisteis comprados con la sangre de Cristo y que no sois vuestros, somos de Cristo. No tenemos derecho a hacer lo que querramos con nuestras vidas ni con nuestros cuerpos. Nuestras vidas, nuestros cuerpos nos han sido dados, nos han sido prestados por Dios para que por medio de ellos glorifiquemos a Dios en todo. Pero ¿qué es lo que pasa con estas sustancias? Comienzan a entorpecer la mente de estas personas. Su cuerpo comienza a ser destruido hasta que al final el alcohol, en este caso, los mata. Los mata por la enfermedad propia que genera el alto consumo de alcohol en el organismo, o pueden llegar a morir por algún accidente también, que sufren por causa de tener sus mentes nubladas, los sentidos anestesiados, y terminan sufriendo accidentes que pueden llegar a causarle la muerte. Con Nancy, que viajamos permanentemente varias veces por semanas, de Carlos Paz a Córdoba y Córdoba a Carlos Paz, sobre todo el fin de semana,
nos asombra cuando no vemos un accidente. Porque lo normal es que hayan accidentes en la ruta, en la autopista, y autos en la banquina, dado vueltas, autos que se han estrellado atrás contra a otro auto u otro camión, personas que han perdido la vida, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser de que hayan tantos y tantos accidentes en esta autopista o en cualquier ruta? Y es porque son personas que están bajo los efectos de algún tipo de sustancia que les ha nublado la mente y la capacidad de poder manejar de manera normal. Y así vidas se pierden tantas veces. Entonces, la palabra de Dios, vamos a ver de que prohíbe una y otra vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, condena y advierte acerca de este pecado que es tan pero tan destructivo, que produce tanto daño a la vida de las personas y acarrea tantas desgracias a las vidas de las personas. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ver algunos pasajes solamente, no todos los que hablan acerca de este tema, pero para comenzar vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 19, verso 30 al 38. Y el contexto de lo que vamos a leer, nosotros vamos a leer solamente 19, 30 al 38, pero lo que ha estado pasando acá es de que Dios ha visitado a Abraham y ha descendido con 2 ángeles, y Dios le ha dicho a Abraham, voy a destruir la tierra de Sodoma y de Gomorra, porque sus pecados han llegado hasta el extremo. Sus pecados ya han superado la paciencia de Dios, y los pecados que se practicaban en Sodoma y Gomorra, por supuesto que tenían que ver con todo este tipo de consumo de sustancias, pero también el pecado sexual, la perversión a la que habían llegado estas personas, ya habían llegado al límite. Entonces Dios le dice a Abraham, voy a destruir esta ciudad, pero allí en Sodoma y Gomorra vivía Lot, que era sobrino de Abraham, él con su familia, y Dios le va a dar tiempo a Lot para que él huya y se vaya de esta tierra, porque Dios la iba a destruir con fuego, y así fue. Y entonces huyen Lot y su familia. Pasa que la mujer de Lot, porque todavía seguía teniendo sentimientos de apego contra la ciudad, se da vuelta para mirar en su huida, y cuando esto hace, Dios la mata y la convierte en una estatua de sal. Entonces solamente, Lot queda viudo y él solamente con sus 2 hijas, y logran huir de Sodoma y de Gomorra. Y lo que pasa es lo que leemos a continuación en los versos 30 al 38 del capítulo 19, que dice así. Pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre. Durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, pero él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los actuales amonitas. Ahora, ¿cómo puede llegar a cometerse semejante acto de perversión? Y esto es porque estas hijas de Lot venían contaminadas
por las prácticas que ellas habían escuchado que se llevaban a cabo en Sodoma y en Gomorra. Y cuando se encuentran en esta situación, no es verdad de que no habían más hombres sobre la tierra estaba poblada por todos lados, pero ¿qué les pasa en la cabeza a estas mujeres? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Semejante acto de perversión, ¿qué fue lo que ellas usaron para llegar a cometer esto? Pues el uso de la borrachera de su padre. Se ve que Lot no tenía ningún problema también en excederse en el consumo de vino, porque no puso ningún pero para decir no voy a tomar vino en exceso. Lo tomó, se durmió y quedó inconsciente de tal manera que permitió que pasara lo que pasó. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, ninguno que por su causa yerre es sabio. Este salmo lo que describe es a una persona que está bajo los efectos del vino, del alcohol. Dice que es un escarnecedor. Un escarnecedor es una persona que se burla de otras personas, es un alborotador, es una persona que porque está bajo el control de los efectos del alcohol se descontrola, se burla de otras personas a gritos y muchas veces se pone hasta violenta. ¿No es esto lo que pasa con tantas personas que consumen de más estas sustancias? Comienzan a ponerse violentas y hacen un montón de cosas que no pueden controlar. Bueno, así es como casi siempre actúan estas personas. Allí cerquita nomás, Proverbios 23, verso 19 al 21. Proverbios 23, verso 19 al 21. El consejo de un padre a su hijo y le dice, escucha, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al buen camino. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, y el mucho dormir los hará vestir harapos. Esta es otra de las consecuencias de este estilo de vida. Otra consecuencia terrible que tarde o temprano los alcanza es la pobreza y es la miseria, porque el vivir bajo los efectos de estas sustancias hace de que se produzca la vagancia, la pereza, la irresponsabilidad, la flojera y se convierten en personas que son irresponsables. ¿Y quién va a querer darle trabajo a una persona así? Nadie. Por eso tarde o temprano también los alcanza la miseria. Proverbios 23, 29 al 35 dice, ¿para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar o como si yacieras en la punta de un mástil. Dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré en busca de más. Esta es la falta de sentido común que caracteriza a los bebedores. Es tan grande la falta de sentido común, se endurecen tanto su entendimiento que lo primero que quieren hacer después de que han pasado de una gran noche de borrachera es despertarse y volver a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a leer un pasaje más del Antiguo Testamento en el profeta Isaías, capítulo 5. Verso 11 al 16. Y vamos a ver de que estas cosas Dios no las pasa por alto y Dios habrá de juzgar también este tipo
de pecado. Isaías capítulo 5, verso 11 al 16 dice: ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de la multitud de ellos, y su fausto, y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, el varón será batido, y humillados serán los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. Este pasaje nos termina diciendo de que la devoción a todos estos placeres pecaminosos, tarde o temprano, acarrean desgracia para sus vidas, pero también acarrean la ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios. Hasta acá el Antiguo Testamento. Veamos algunos pasajes solamente del Nuevo Testamento, donde vamos a ver también de que hay abundante advertencia en contra de la borrachera. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice: Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice así el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, en esa lista se incluye a los borrachos. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pedro también tiene que decir algo con respecto a la borrachera, y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5, primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5, dice Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Presten atención cómo acá el orden que pone Pedro en esta lista de pecados no es casual, pero fíjense cómo él pone y dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación. Fíjense cómo Pedro asocia directamente la borrachera
con los pecados sexuales, y ya vamos a hablar de eso en un instante más, porque allí es donde termina todo esto también. Primer carta de Pablo a los tesalonicenses. Volvemos a las advertencias de Pablo. Primer carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 9. Fíjense, acá Pablo también en los tesalonicenses está usando la figura de la luz y de las tinieblas. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, vemos claramente que Dios condena la borrachera o el uso de cualquier sustancia que nos enajene de la razón. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hemos visto algunos pasajes, no todos los que hablan acerca de esto, y lo que hemos visto entonces es de que Dios condena la práctica de este pecado, condena la borrachera en un sentido moral. Vamos a ver ahora de que Dios condena la borrachera en un sentido religioso. Por eso el pasaje dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces hay una consecuencia más en el uso indebido del vino. ¿Cuál es esta consecuencia, aparte de las que vimos recién? La consecuencia del abuso de esta bebida es que lleva a las personas a la disolución. ¿Qué es una vida disoluta? Una vida disoluta es una vida que se vive perdidamente. Personas que solamente están detrás de este tipo de placeres desenfrenados y de todo este tipo de vicios. ¿Y por qué Pablo le escribe esto a los Efesios? Porque en el contexto religioso de la iglesia cristiana de los Efesios, pero en el contexto cultural, en la ciudad de Éfeso, una de las prácticas que ellos tenían era lo que vamos a ver en un instante. No nos olvidemos de que Pablo le escribe a una iglesia en donde ya habían personas que se habían arrepentido de sus idolatrías, que se habían arrepentido de sus pecados, que habían puesto su fe en Cristo, y así nace la iglesia en Éfeso. Pero la iglesia en Éfeso no estaba exenta del contexto cultural que la rodeaba. Y el contexto cultural ocurrían este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurría? Una de las prácticas religiosas que la gente tenía en aquellos tiempos y a lo que ellos habían estado muy acostumbrados era de participar dentro de estos cultos religiosos, participaban de orgías y de borracheras que se ofrecían en honor a sus falsos dioses. De eso se trataban los cultos religiosos de estas personas. Y en estas culturas paganas y politeístas, o sea que creían en muchos y en muchos falsos dioses, las borracheras formaban parte del culto. Eso era lo normal, eso es lo que se practicaba. ¿Por qué? Porque ellos decían que estando borrachos, cuando alcanzaban estos estados de embriaguez y de borracheras, ellos decían de que estando en estos estados, ellos entonces
podían llegar a alcanzar una mayor experiencia espiritual con sus dioses, una mayor conexión espiritual con sus dioses, y podían entonces de esta manera tener una mejor comunión con sus dioses si ellos estaban borrachos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se incluía con estas borracheras? Pues bailes frenéticos, bailes sensuales, perdían obviamente el control de sus cuerpos, y todo esto, ¿en qué terminaba al final? En orgías. Y ellos creían que de esta manera estaban teniendo una comunión intensa con sus dioses. Es más, ellos creían de que sus dioses, al ver de lo que ellos estaban participando, de que sus dioses por esta razón los iban a bendecir e iban a hacer de que los vientres de sus mujeres fueran más fértiles aún. Por eso adoraban a los dioses de la fertilidad. Esto pasaba en Éfeso, también pasaba en Corinto, como vamos a ver también en un instante. Entonces, acá vemos otra de las razones, no la única, pero otra de las razones por las cuales Dios condena la idolatría. ¿Por qué Dios condena la idolatría? Porque siempre, inevitablemente, la idolatría está asociada con la disolución, es decir, con vidas disolutas, con vidas que se viven de esta manera. Esto es a lo que lleva la idolatría, la adoración a falsos dioses, el culto a las falsas religiones. Acompáñenme al libro de Éxodo y vamos a ver algo muy interesante con respecto a este tema. Éxodo capítulo 31. Vamos a leer en el capítulo 31 el último verso, que es el verso 18. Y después vamos a leer del 32, del 1 al 10. Y acá otra vez el contexto es de que Moisés había subido al Sinaí y había estado allí muchos días, y la razón por la que Dios lo había hecho subir era para entregarle, ¿se acuerdan?, las tablas con los 10 mandamientos, para que por medio de esos mandamientos el pueblo se pudiera regir conforme a la ley de Dios. Pero subió Moisés y se tardaba, entonces el pueblo abajo empezó a ponerse impaciente, y le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, le dijeron: andá a saber qué le pasó a tu hermano, capaz que ya se murió, no viene, no sabemos nada de él. ¿Sabes qué, Aarón? Necesitamos que nos hagas un Dios. Y lo que ocurre es lo que vamos a leer ahora. Éxodo capítulo 31, verso 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Esto fue lo que ocurrió. Es una historia conocida, ¿no es cierto? Demoraba Moisés en bajar, se pusieron impacientes, se hicieron un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? Porque un becerro es la imagen de un toro o de la cría de un toro. Y en Egipto, de donde ellos habían salido, el dios toro se llamaba Apis. Y este dios era el dios egipcio de la fertilidad. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? ¿En qué consistían los cultos paganos en honor a sus dioses para adquirir mayor fertilidad? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, verso 6, de que al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz al dios toro, a este becerro, dice: después de haber hecho esto, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Bueno, ¿saben qué? Si nosotros lo leemos así nomás, decimos: bueno, fue una fiesta patronal más, comieron algo rico, tomaron algo y bailaron, se divirtieron. No, no es esto lo que está pasando. Sí comieron, sí bebieron, hasta que no les entró una gota más en su organismo, estaban completamente borrachos, y esta palabra regocijarse es de que ellos comenzaron a celebrar este tipo de cultos aberrantes, y en medio de una orgía desenfrenada, todo el pueblo ese que Dios había sacado de Egipto estaban rindiéndole culto al becerro de oro. Estaban completamente desenfrenados. Fíjense lo que dice el verso 25 del capítulo 32. Dice: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. Estaban desenfrenados, estaban sin control, estaban completamente borrachos y cometiendo las peores aberraciones allí. Y diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto, este becerro, no el Jehová. Y Moisés anda a saber qué ha pasado con ellos. Primera carta a los Corintios, porque en la iglesia de los Corintios, en el contexto de la vida de los Corintios, ocurría también exactamente lo mismo. Capítulo 10, verso 14 al 22. Estamos hablando de por qué Dios condena la idolatría, entre otras cosas. Y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hasta acá Pablo está haciendo referencia al culto cristiano, en donde participamos de los símbolos del pan y del vino para hacer memoria del sacrificio de Cristo. A partir de ahora, dice el verso 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora está haciendo referencia a ofrendas, a un tipo de ofrendas que ofrecían los israelitas, y que ellos, después que las ofrecían, participaban comiendo de estas ofrendas. Y a partir del 19, ahora hace referencia, ¿saben qué? A Corintios, que estaban dentro de la iglesia, pero que todavía seguían participando de los cultos paganos de sus falsos dioses. Y por eso dice, verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo
o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Fíjense la terrible gravedad que acarrea la idolatría. Pablo dice lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, los sacrificios. Dice, el ídolo es algo, esa estatua, esa imagen o lo que sea, es algo. Dice Pablo, no, no es nada, es sencillamente una estatua. El problema es que detrás de esa imagen, detrás de ese culto pagano, hay demonios que están obrando sobre la vida de las personas que van a ofrecer este tipo de cultos. Y estos demonios también están gobernando y esclavizando la vida de estas personas. ¿Por qué te crees de que estos cultos idolátricos y paganos terminaban en lo que terminaban? En estas fiestas, en estas orgías, porque hay un movimiento demoníaco detrás de todo este tipo de práctica. Por eso no es de extrañar que la falsa religión lleve a sus seguidores a buscar la satisfacción por medio de la disolución, los excesos y los vicios. Ayer, cosa increíble, con Nancy y nuestra hija Priscila vivimos muchos años en el norte del país. Allí se practica el culto a la Pachamama, también otra fiesta pagana. Y después de que se celebran estos cultos, todo el mundo termina borracho, porque terminan comiendo y bebiendo en exceso y pasan cosas irreproducibles. Y ayer me sorprendió que salí a la tarde a caminar y a orar por el barrio, y en la plaza de nuestro barrio estaban allí rindiéndole culto a la Pachamama. Y habían venido personas del norte con sus vestiduras y estaban guiando todo, y un montón de gente y participando de esto, y uno podía ver el ambiente también, y uno sabe en qué terminan este tipo de cosas. Entonces se puede ver que donde hay paganismo, hay idolatría y todo este tipo de vicios, borracheras, perversión sexual, y inevitablemente una cosa va de la mano de la otra. Por tanto, en Efesios capítulo 5, verso 18, Dios condena la borrachera, tanto en un sentido moral como en un sentido religioso, por parte de los hijos de las tinieblas. Pero en aquellos que son hijos de la luz, la cosa ha cambiado. Otra vez, 2 Corintios 5, 17. ¿Se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces los hijos de Dios, ¿en qué encontramos nuestro gozo? ¿En qué encontramos nuestra satisfacción? ¿En qué encontramos la llenura, el gozo y la satisfacción plena de la vida? La encontramos siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y por esto se caracteriza la vida de los hijos de luz. Nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestra plenitud la encontramos siendo llenos del Espíritu Santo. El vino en exceso, cualquier tipo de bebida alcohólica en exceso, las drogas, los pecados sexuales y todo tipo de vicios pecaminosos solamente dan a las personas un momento artificial de felicidad, pero son una gran mentira. Al principio todo esto parece muy atractivo, pero al final, como leíamos en el proverbio hace un instante, al final te termina mordiendo como una serpiente. Y es un final muy amargo
y muy doloroso como el veneno más mortal que pueda existir. Ahora, vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 2. Una pregunta con una respuesta obvia. ¿Dios desea la felicidad de todo ser humano? ¿Dios desea que las personas vivan felices? ¿Dios desea que las personas estén llenas de gozo? Por supuesto que sí. Este es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que leemos en Lucas capítulo 2, verso 10 al 11? Es cuando los ángeles se aparecen a los pastores, ¿se acuerdan? Para avisarles que Jesús había nacido. ¿Y qué les dice? Lucas 10:11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les traigo buenas noticias, les traigo buenas nuevas, y estas buenas noticias son de gran gozo. No van a necesitar absolutamente nada más para poder experimentar un gran gozo en sus vidas, en sus almas, desde ahora y para siempre. Y esto es lo que produce el Evangelio en las vidas de las personas. Esto es lo que produce el Evangelio cuando personas se arrepienten de sus pecados, cuando vienen confesando sus pecados, cuando vienen a los pies de Cristo y ponen su fe y su confianza en el bendito Salvador, Dios te perdona. Y no solamente te garantiza la vida eterna en gloria y nos rescata de las garras del tormento eterno del infierno, sino que en esta vida llena nuestras almas y nuestros corazones de su plenitud, de su gozo, y podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, disfrutando del gozo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, ¿y cuál es el que sigue? Gozo. Gozo. No necesitamos de sustancias artificiales ni de un instante de gozo artificial para encontrarle sentido a la vida. El Hijo de Dios, la hija de Dios, los hijos de luz, vivimos en un permanente estado de gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios por su salvación, por su Hijo, por el bendito Evangelio, ese Evangelio que un día llegó a nuestras vidas, pero es el mismo Evangelio que tantos todavía necesitan escuchar para poder escapar de este estado de esclavitud en el cual se encuentran. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En el próximo mensaje, si Dios lo permite, vamos a hablar más acerca de qué es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más, te damos gracias porque abres tu palabra ante nuestros ojos. Y Señor, una vez más, te agradecemos porque si somos tus hijos, si hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz, Señor, estamos experimentando ese gozo que produce la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te damos gracias porque nos has librado de tener que depender de estas cosas que son tan destructivas para poder vivir vidas de gozo, de alegría y de felicidad. Pero Señor, sabemos de que allá afuera hay un mundo que está inmerso en este tipo de cosas. Y Señor, como siempre te pedimos, ayúdanos a poder ser una luz en medio de tantas tinieblas y poder alcanzar con el mensaje de tu bendito Evangelio a todos aquellos que todavía están rumbo a la condenación eterna, pero que cuando escuchen el bendito mensaje de tu salvación, Señor, vos podrás obrar en sus corazones y rescatarlos y traerlos de este lado, en donde, Señor, con tanto gozo, con tanto amor y con tanto cariño, estamos dispuestos para recibirlos y para, Señor,
que juntos se sumen a este coro de alabanza que te rendimos cada vez que nos reunimos como iglesia para adorarte, para bendecirte y para darte gracias por esta gran salvación que ha sobrado en nuestras almas. Gracias una vez más por tu bendita palabra. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser y que mi